Vamos a meditar en una porción de la palabra que está en Deuteronomios. Así que lo va buscando, Deuteronomios, capítulo 32. Deuteronomios, capítulo 32. Vamos a leer del versículo 15 al 21. Y vamos a meditar en esta mañana bajo el tema ¿qué nos aparta de la bendición de Dios? Hemos traído unas predicaciones con respecto a las promesas de Dios. Dios es un Dios de promesas y de bendiciones para todos y cada uno de nosotros, hermanos. Y esto lo podemos ver a través de todas las escrituras. El pueblo judío, a pesar de ser tan de dura cerviz, como el mismo Señor lo dice, pues el Señor tuvo paciencia con ellos a través de toda la historia. Vemos a un Israel que se levantaba, que se caía, pero que seguía adelante, y el Señor iba dando nuevas oportunidades. Entonces, pero vamos a meditar. Hemos venido, por ejemplo, hablando de las grandes bendiciones de Dios, pero también de las piedritas que son obstáculos para recibir esa bendición de Dios, y que eso nos hace tardar el recibir las bendiciones a veces. Pues en esa misma línea ahora vamos a hablar sobre qué es lo que nos aparta de la bendición de Dios a través del ejemplo del pueblo de Israel. Dije Deuteronomios capítulo 32 del 15 al 21. Esto es parte de una oda o de un canto o de un poema cantado de Moisés, que al mismo tiempo es profético esta oda, porque Moisés los manda a llamar y les dice: si esto es que estoy aquí con ustedes y le fallan a Dios, ¿qué va a pasar cuando lleguen a ustedes? Como que uno de nuestros ancianos puede decirle a los jóvenes aquí, ¿verdad? Pues los felicito, jóvenes, porque así como van, aunque nosotros partamos, sabemos que van a sacar adelante esta tarea, porque lo han mostrado a través del evento de ayer, por ejemplo. O podría decirles lo que Moisés les dijo, ¿verdad? Moisés les dijo: miren, son duros ustedes, no aprenden. El Señor los ha bendecido, el Señor nos ha traído en victoria, el Señor les ha hecho beber leche y miel. Grandes bendiciones de Dios, y están a punto de tomar la tierra prometida. Pero le dice a través de este canto: y le van a volver a fallar a Dios. Entonces este ejemplo lo traigo para meditar en eso, porque nosotros hemos recibido grandes bendiciones de Dios. Muchos de nosotros venimos al Evangelio, no digo que todos, pero muchos de nosotros venimos así, con la bolsa de fuera, necesitados de Dios. Muchos con cadenas de esclavitud, algunos en el alcoholismo, algunos en las drogas, algunos en diferentes situaciones tan difíciles que se nos presentaron en la vida, y que hubo un momento en que no hallábamos para dónde agarrar. Y siempre hay un samaritano que a través de la palabra del Señor nos da la palabra y nos indica el camino y nos dice: solamente Cristo puede resolver ese problema. Y yo no me arrepiento de haber venido al Evangelio, porque a través de haber dado ese paso de fe, el Señor nos ha bendecido personalmente y como familia, ¿sí o no? Todos, ¿verdad? Gloria a Dios. Pues así el pueblo de Israel, con todas las bendiciones recibidas, era como para que no le fallaran. ¿Y qué creen? Le fallaron al Señor. Pero esa ha sido la historia de un caer y un levantarse. Pero vamos a la palabra.
Dije Deuteronomios 32, versículo 15 al 21. Si lo tienen, nos ponemos de pie y vamos a leer. Quiero que meditemos bien en esta palabra y que ese texto lo tenga con esa Biblia abierta. No la vaya a cerrar. Este tiempo que tenemos, que sea para meditar sobre esta palabra, que yo sé que Dios va a hablar a nuestras vidas. Así leo la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. La palabra a la letra dice: pero engordó Jeshurún y tiró coces. Entre paréntesis dice: engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de salvación. Lo despertaron a celo con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. Y lo vio Jehová, y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Bendito sea el Señor. Puede sentarse. Pido a Dios que sea Él añadiendo la bendición que cada uno de nosotros necesitamos en esta vida. Gloria a Dios. Dije que íbamos a meditar bajo el tema: ¿qué nos aparta de la bendición de Dios? Bendito sea el Señor. Como les decía, Israel estaba a punto de conquistar la tierra de Canaán. Dios ya les había dicho: van a tomar posesión porque yo se las doy. Claro, tenían que luchar, ¿verdad? Pero qué bueno es saber que tenemos un Dios que nos dice cada mañana: vas a tu trabajo, debes de estar consciente que yo estoy contigo y te voy a sacar adelante, que no estamos solos. Bendito sea el Señor. Pues Israel estaba a punto de entrar. Habían recibido la bendición de Dios, habían sido instruidos por Dios, habían sido dirigidos por Dios en toda esta travesía. Hemos hablado de cómo el pueblo pudo haber entrado en 8 días, pero tardaron 40 años porque no creyeron en la bendición. Entonces toda esa generación que no creyó murió en el camino, menos 2, que fueron aquellos espías que dijeron: avancemos, que si el Señor nos ha dado esta tierra, ¿qué es de nosotros? Pero lo hicieron a los 40 años. Aquí está ya una nueva generación y Moisés les está hablando de las bendiciones de Dios, pero también les está profetizando que si se descuidan van a perder la bendición de Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, en primer lugar, vamos a ver que lo que nos aparta de la bendición de Dios es la mala administración de las bendiciones de Dios. Es decir, la mala mayordomía. Cuando nosotros nos damos cuenta que todos nosotros le pertenecemos a Dios, mi vida le pertenece a Dios, mis bienes
no son mis bienes, son los bienes del Señor. Entonces comprendemos que solamente somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Pero si nosotros administramos mal esas bendiciones de Dios, entonces nos pueden provocar problemas. Esto, ahí da el ejemplo de que engordaron, ¿verdad? Que se llenaron de grasa. ¿Cuándo es que nos engordamos y nos llenamos de grasa, hermano? Cuando administramos mal nuestra alimentación, cuando comemos más de lo que gastamos en energía, entonces el cuerpo acumula toda esa grasa, toda esa energía la convierte en grasa y ahí va el hígado graso, ahí va que ya tenemos que cambiar de talla, ¿verdad? Porque estamos administrando mal las bendiciones de Dios. Aquí le dice, pero engordó Jesurún. Jesurún es una palabra que significa recto, rectitud, una persona ecuánime. Pero aquí Dios a través de Moisés está como usándolo de una manera sarcástica, se puede decir, así como cuando nosotros hacemos algo que no es agradable a Dios. No sé si a usted le ha pasado, a mí ya me ha pasado, que tal vez uno de repente está haciendo algo que no es tan agradable a Dios y hay una hermanita que se le acerca y le dice, hermano, ¿ya le ha pasado? Hermano, se nos salió una palabra que no es correcta, ¿verdad? Hermano, siervo del Señor, ¿qué le pasa? Así Dios está usando esta palabra. Le está diciendo, siervo, ustedes están haciendo mal uso de lo que yo les estoy regalando. La mala administración nos puede apartar de la bendición de Dios, y no solo de la bendición de Dios, sino que de Dios mismo. Uno de los factores que vamos a usar acá es el de la abundancia y la prosperidad. La abundancia y la prosperidad es una bendición que recibimos de Dios. De hecho, la palabra de Dios dice que Él nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos, pero no nos da más abundantemente para que nosotros nos engordemos, sino para que nosotros lo compartamos, es decir, para que seamos bendecidos y de bendición. No me cabe la menor duda que en este recinto hay muchos de nuestros amados hermanos que son bendecidos por Dios, pero que también son de bendición para nuestros hermanos. Amén, hermanos. Yo creo que sí. Es así, amados hermanos, porque Él da abundantemente, nos prospera mucho, pero si hacemos mal uso de esa prosperidad o de esa bendición, entonces nos va a apartar de la bendición misma y nos va a apartar de Dios, amados hermanos. Por ejemplo, puede crear en nosotros autosuficiencia. O sea, cuando ya tenemos una buena fuente de trabajo, tal vez venimos sin trabajo y pues ahora nuestra condición ha cambiado y ya no solo tenemos un trabajo, tenemos dos trabajos. Entonces puede crear en nosotros, si somos malos administradores, una suficiencia de decir, no, hombre, yo ya la hice. Es más, ya casi no puedo ir a los cultos, como decía el pastor un día de esto, ¿verdad? Algunos quizás tienen muchas empresas y aún en el culto tienen que estar ahí viendo cómo administran esas empresas, ¿verdad? Entonces, puede crear en nosotros, si lo administramos mal, una suficiencia, es decir, el creernos que ya la hicimos. Y líbrenos el Señor de pecar en eso, amados hermanos, porque toda la gloria de todo lo que tenemos se lo debemos a quién, hermano, al Señor. Bendito sea nuestro. Puede hacer crecer el orgullo, pues.
el orgullo, y ya empezar a caminar hasta de otra manera, ¿verdad? Algunos dicen pechito de camión, así, tanto sentadito, caminar como pavo real, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Por administrar mal las bendiciones, nos pueden volver insolentes también. Una persona insolente es una persona que ya no se le puede decir nada tan fácil. Que para hablarles hay que hablarles así como para arriba, ¿verdad? Porque ellos se sienten que están ahí en las nubes. Gloria a Dios. Pero Él quiere, nuestro Dios quiere que seamos buenos administradores para que no nos pase eso. Nosotros debemos de alimentar el espíritu, dice la palabra de Dios, y no la carne, ¿verdad? Entonces, si hay abundancia, pues debemos de invertir en los negocios del Señor, no solamente en bienes personales o en la carne misma. Pero algunos empezamos a tomar provisión nada más para la carne y para sus deseos. Y entonces es que empezamos a cambiar de talla, ¿verdad? Vamos engordando y vamos cambiando de marcas también. Ya dejamos de ir al almacén que menciona siempre mi pastor y ya nos vamos para Metro. Malos administradores de las bendiciones de Dios. Yo sé que todos somos bendecidos por Dios, pero la interrogante es: ¿estamos invirtiendo bien esas bendiciones de Dios para no caer en esto? Es una pregunta que cada uno de nosotros debemos de hacernos, porque esto nos puede hacer propensos a olvidar al que nos ha bendecido. Gloria a Dios. Y mire lo que dice el versículo 1. Y tiró voces cuando engordó y se cubrió de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de salvación. ¿Quién es la roca de salvación, hermano? Cristo Jesús. Él es la roca. Y nosotros debemos de edificar sobre la roca y no sobre la arena. Para eso se requiere que seamos buenos administradores. Porque de no serlo así, podemos, al olvidarnos de Dios, estar al punto de hacer un Dios de sí mismo, de llegarnos a creer que somos ese personaje de aquellas tiras cómicas llamado el Tarzán, ¿verdad? Líbrenos del Señor, amados hermanos, de eso. O hacer lo que la palabra menciona también, un Dios de su vientre, ¿verdad? Sabemos algunos y por eso estamos así, ¿verdad? Bueno, que nos gusta la buena comida, o comer más de lo que realmente necesitamos, energéticamente hablando. Entonces, son cosas en las cuales debemos de tener cuidado, porque estas cosas nos pueden apartar de Dios. Bendito sea el Señor. El orgullo, como decía, la insolencia, ya no se les puede decir nada. Se vuelven intachables, entre comillas, y hablando un poco sarcásticamente. Porque intachable es aquel que es tan correcto que no se le puede tachar nada, ¿verdad? Pero entre comillas, intachable sería aquel que no permite que se le diga nada. Mire, hermanito, no cree usted que no, mira, a mí no me diga nada. Mi vida es mi vida. Yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Bendito del orgullo, insolencia. El problema es que esto los hace, incluso a algunos, no digo que a todos, saltar de un lugar a otro. Porque no se les pudo decir algo,
y emigraron. Y anduvieron de lugar en lugar. Gloria a Dios. Bueno, tenemos acá una estadística de personas que han sido árbol de vida, que por un llamado de atención, que por una corrección, se han ido. Porque se volvieron como insolentes, orgullosos, intachables, entre comillas, y tuvieron que emigrar, bendito sea el Señor, hasta que alcanzan una falsa religión o una débil congregación donde se les puede tolerar todo. Amados hermanos, como pueblo del Señor tenemos que ser enseñables, tenemos que ser corregibles, tenemos que estar sujetos a autoridad, tenemos que tener una mente abierta, amados hermanos, para que nuestros líderes nos puedan corregir. Pero para eso debemos de ser buenos administradores de los bienes o de las bendiciones de Dios. Gloria a Dios. Al no hacerlo, amados hermanos, terminan, como dice el versículo 1, abandonando a Dios, abandonando la roca de salvación y se establecen sobre una roca de perdición. Lo decía una vez el pastor hace poco: si usted se va, amado hermano, de los caminos del Señor, no le va a ir bien. La palabra del Señor dice que apartados de mí, dice el Señor Jesucristo, nada podéis hacer. Entonces debemos de saber administrar esas bendiciones, no solo bendiciones materiales, sino que también espirituales, que nos hace ser humildes, que nos hace ser enseñables, que nos hace ser mejores personas para convivir en armonía, en amor y en paz, aún, como dice Pablo, soportándonos los unos a los otros, como buenos administradores, soportando a nuestros hermanos más débiles. Pablo lo dice hablando a los romanos, que los más fuertes tienen que soportar a los más débiles, pues. Y soportar es muy diferente a tolerar, por supuesto. Es decir, hay que soportar al hermanito débil, pero hay que indicarle y corregirle el camino o corregirle la plana, pero sabiendo administrar bien las bendiciones, las emociones también, no solo cosas materiales. Bendito sea el Señor. El resultado, amados hermanos, el resultado de administrar mal los bienes del Señor nos puede llevar a tomar la actitud de ese buey que está hablando en el primer versículo, ¿verdad? Que da coces, es decir, patadas, pues, gloria al Señor, y se vuelve intratable, y se niega a llevar el yugo de su amo, y se atreve a dar voces contra el aguijón, aunque eso le duele. Lo confunde más y lo enfurece. Y en este ejemplo, el pueblo de Israel dio voces contra el aguijón, porque en el caso de los judíos, ¿verdad?, ellos, la profecía era de que iban a ser bendecidos y que de ellos iba a salir una gran nación y que iba a salir el Salvador, y el Salvador de todo el mundo, de toda la nación. Pero ¿cómo lo tomaron ellos? No, el Salvador es nuestro. De manera que cuando vino nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hicieron con Él? Como un buey que tira cosas contra el aguijón, lo negaron, lo trataron de impostor, no creyeron en Él, aun cuando Él venía a salvarnos a todos, a los suyos. Él vino en primer lugar a ese pueblo de Israel, pero ellos no creyeron. Y de esa manera la salvación es para todas las naciones del mundo. Ahí la bendición para nosotros los
gentiles. Gloria al Señor. Sin embargo, nuestros amados hermanos del judaísmo tienen que recibir la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que también puedan alcanzar esa salvación de Dios, que no solamente es para los gentiles, ni solamente es para los judíos, sino para todos los habitantes del mundo. Gloria al Señor. Entonces, al hacer mal uso de los bienes, de las bendiciones, y alimentar la carne y no el espíritu, eso nos hace morir espiritualmente. Gloria al Señor. En vez de crecer en el espíritu, crecemos en espíritus malignos. Gloria al Señor. Y morimos espiritualmente. Gloria a Dios. Y ese resultado de administrar mal nos lleva a la apostasía, negar la fe, ¿verdad? Lo que estaba en el primer versículo que hemos leído. En el 16 y 17 también nos aparta como resultado final de la idolatría. O sea que el apartarnos de Dios es un proceso que va paso a paso. Por eso es que a veces no nos damos cuenta, pero de repente el hermano se fue de la congregación, se apartó de Dios, anda en el mundo, y nos preguntamos ¿qué le pasó? Pues no le pasó algo de la noche a la mañana, sino que comenzaron administrando mal sus bendiciones y no recibieron corrección, o no quisieron recibir corrección, y eso los hizo apostatar, negar su fe poco a poco, y luego caer en la idolatría. Y cuando hablamos de idolatría, no solamente estamos hablando de muñecos, de figuras monstruosas o de animales y cosas, sino que aún podemos hacer de nosotros mismos un Dios, y ya es idolatría. Podemos hacer del dinero un Dios, y ya es idolatría. Podemos hacer de nuestro trabajo y hacer una idolatría, es decir, aquel que al final dice la verdad es que si yo no trabajo, no como, y se vuelve esclavo del trabajo, ya cayó en idolatría. El versículo 16 y 17 dice: lo despertaron a celo con los dioses ajenos, le provocaron la ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuestros dioses venidos de cerca, que no habían temido nuestros padres. Bendito sea el Señor. Esa idolatría, que no solamente es estar frente a una figura, como les digo, esa idolatría provoca hacerlo a Dios. Y si el Señor se cela con nosotros, ¿nos va a ir bien, hermano? No, claro que no. Porque cambian a Dios por dioses ajenos. Nos olvidamos del que nos dio la vida, nos olvidamos de nuestro Creador, nos olvidamos de aquel que nos libertó, de aquel que nos sacó del pozo mismo de la desesperación, de aquel que nos libertó cuando estábamos esclavos, quizás de alcohol, de droga y de todo eso, y de repente ya estamos libres porque Él nos libertó, y empezamos a adorar a dioses ajenos, a dioses de cerca. Vea esta expresión que dice de estos dioses de cerca. Gloria a Dios. Dice: a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. ¿Cuáles son esos dioses de cerca? Esos dioses de cerca, amados hermanos, que no han temido nuestros padres, son aquellas cosas que no son agradables a Dios, pero que los padres dicen no es tan malo. Yo leía un documental y le preguntaban a los papás de unos niños que fueron a ver aquel de la varita, Harry Potter, ¿verdad? Y le dice: ¿usted considera que es bueno que sus hijas vean ese tipo de películas? Y él: sí, no es nada malo. Sin embargo, esas películas están plagadas, están llenadas de bastante misticismo y de incluso magia negra, cosas que no son agradables a Dios. Entonces nuestros padres no temieron
y le empezamos a permitir que nuestros hijos vean cosas que no deben de ver, no es tan malo. Pueden hacerlo. Entonces, haciéndonos caer en idolatría, y eso hacernos olvidar de Dios. Por ejemplo, un día de esto yo oía un niño que preguntaba que qué había de comida, y le dijo el papá ahí lo que tenía, y la niña dijo, ¿y el pan? ¿Pan deshervido? No hay. Ah, pues no como, no hay comida. Mire usted, administrando mal nuestros bienes, ¿verdad? Y bueno, podría decir mi hermana Elia, ¿verdad? Y cuando comíamos con tortillita con sal, tal vez un tallito con manteca, ¿verdad? Pero a veces nosotros no queremos que nuestros hijos pasen lo que nosotros pasamos, pero de esa manera ellos hacen otros dioses. Hacen otros dioses, amados hermanos. Yo tengo un amigo, hermano en Cristo, propietario, muchos bienes, y sus hijos iban a la iglesia a pie. A pie. Y todos le decían, hermano, ¿y usted por qué deja que sus hijos se vayan a pie? Y teniendo carros, no solo uno, un montón de carros, microbuses y todo. No, decía él, es que yo quiero que ellos aprendan a valorar los bienes que Dios da para que los sepan administrar, para que no hagan de esa abundancia y de esa riqueza un Dios que los aparte de mi Dios. Y muchos lo veían mal, fíjense. Incluso yo llegué a pensar eso. Pero ahora sus hijos son profesionales. Uno es médico, otro es ingeniero, el otro es doctor. Ah, bueno, y él decía, y van a andar en carro cuando ellos tengan para comprar su carro. Un siervo de Dios. Y resultó, amados hermanos, resultó que claro, no más que se graduaron, ¿verdad? Él les compró su carro y todo. Él dijo, ya aprendieron a administrar bien los bienes. Entonces eso es lo que sacamos acá de aquellos dioses que los padres no temieron. Nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros hijos. Quizás algunos no la cumplimos como deberíamos de haberlo hecho, los que ya nuestros hijos no están en casa. Pero algunos todavía tienen la oportunidad de poder administrar bien e instruir bien y dirigir bien a sus hijos para que no caigan en dioses ajenos que los vayan a apartar, amados hermanos, de Dios. Y lo peor es que estos dioses ajenos, dice la Biblia, dice Pablo allá en la primera de los Corintios, que no son dioses, sino que son demonios. Que son demonios. Y cuando nosotros permitimos que nuestros hijos se tomen o empiecen a adorar a otros dioses, entonces estarán adorando a demonios. Ya no van a querer venir a la iglesia. Así que debemos de administrar bien, amados hermanos. Gloria a Dios. Y esta idolatría nos lleva a la ingratitud. O sea, todo va paso a paso. Mira, a la ingratitud, lo vemos en el versículo 18. De la roca que te creó, te olvidaste, te has olvidado de Dios, de tu creador. Bendito sea el Señor. Se aparta. Bueno, tal vez la mayoría no. Yo vine a pie de mi casa cuando vine a Cristo, sin carro, sin bicicleta, sin nada. Y aquel amor para congregarse, ¿verdad? Precioso. Pero de repente ahora el Señor nos ha bendecido con un carrito. Si se me arruinara, y ya se me ha arruinado varias veces, ¿será motivo ese para decir no voy a ir al culto porque tengo el carro en el taller? ¿Verdad que no?
Tenemos que estar aquí, amados hermanos. Gloria a Dios, que nada nos aparte, porque tenemos que ser agradecidos con nuestro Dios. Gloria a Dios. Muchos vienen sin trabajo, pero ya estando en Cristo, no solo uno tienen varios trabajos, ya no tienen tiempo para venir. Ingratitud, bendito Dios. Y de la ingratitud nos lleva al menosprecio, amados hermanos. Versículo 19. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Ve Dios el menosprecio y se enciende en ira. Gloria al Señor. ¿Y qué es menosprecio? Es cuando nos insensibilizamos o se insensibiliza la persona y ya no siente nada. El menosprecio está en medio del odio y del amor. Por eso es que Dios dice que no seas, ¿cómo se llama? Mejor sé frío o sé caliente, pero no tibio, ¿verdad? Tibio es el que está menospreciando, amados hermanos, porque el que menosprecia ignora al menospreciado. Por eso es que algunas ancianas se acuerdan de aquello que decía: odio quiero más que indiferencia, ¿verdad? Ya lo dice el pensamiento. Perdónenme, hermanos. Gloria a Dios, la indiferencia. Un día de estos había un culto en el parque y yo me quedé escuchando ahí y pude ver la indiferencia, hermano. Una gente anotándose para la chica, otro viejito ahí hablándole a una joven, otro platicando ahí, bla, 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 y el predicador allá en el parque hablando, y aquella gran indiferencia. Y yo dije, ¿será que son ateos? No, estoy seguro que ninguno es ateo, pero que el pecado y la mala administración de los bienes y de las bendiciones de Dios las ha insensibilizado al grado de que se vuelven indiferentes. Y ahí estaba el predicador: reciba a Cristo, mire, que no sé qué, que allá, y ellos. Y otra iba caminando ahí con su celular, hablando, otro viendo no sé qué cosa. Indiferencia. Y tristemente, amados hermanos, detectamos indiferencias aún dentro de nuestra vida. Y eso sí ya es más grave. Porque la interrogante es: ¿será que está idolatrado en algo? ¿Será que se ha insensibilizado y ya cayó en ese? Hermanos, si aquí hay personas que cuando se está adorando y alabando a Dios, hay una seriedad, hay unas expresiones en la cara que asustan. O sea, no hay emoción, no hay un sentir, no hay... Y digo, ¿habrán caído en la indiferencia? Hay que tener muchísimo cuidado. Gloria a Dios. Porque la indiferencia nos insensibiliza. Y como consecuencia que vemos en el versículo 20, amados hermanos, y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa. Bendito sea el Señor. ¿Qué pasa si Dios aparta el rostro de nosotros, hermanos? ¿Qué pasaría? La bendición sacerdotal que aparece en Números dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Cuando el Señor nos mira, su rostro nos hace resplandecer, nos ilumina. Pero cuando el Señor dice: estoy airado y voy a apartar mi rostro de ti, ¿qué va a haber en nosotros? Oscuridad. Oscuridad. Entonces, no provoquemos a ira a nuestro Dios. Sensibilicémonos y seamos buenos administradores, amados hermanos.
aparta su rostro. ¿Se puede imaginar si Él esconde su rostro? ¿Se puede imaginar el fin que puede provocar la oscuridad? Porque Él así dice: voy a apartar mi rostro de ti y ahí voy a ver el fin. Si te apartas de mí, no nos va a ir bien. Bendito sea nuestro Señor, porque Él nos aparta la bendición. ¿Qué dice el versículo 21? El versículo 21 dice que como ellos celaron a Dios con dioses que no eran dioses, ¿qué hizo Dios? Celó al pueblo de Israel con un pueblo que no era pueblo. ¿Quién era ese pueblo que no era pueblo? Nosotros, hermanos. No éramos nada. Y fuera de Cristo no somos nada. Fuera de Cristo no somos nada. Entonces, es ahí el pueblo gentil que recibimos de esa gracia inmerecida de Dios para que también nosotros pudiésemos alcanzar esa salvación tan grande. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, aplicándola a nuestra vida, si nosotros rechazamos la bendición de Dios, ¿qué va a hacer Dios? Se la va a dar a otro. Si usted rechaza un privilegio, ¿qué va a hacer Dios? Se lo va a dar a otro. Va a bendecir a otra persona. Y Dios bendiga a mis amados hermanos que en estos últimos días han vuelto nuevamente a tomar sus privilegios. Pero triste es aquel que puede todavía decir: pastor, sí, renuncio a cantar. Pastor, sí, renuncio a ser ujier. Pastor, sí, renuncio a ser maestro. Pero gracias a Dios que últimamente han habido siervos que han dicho: hermano, quiero que me restablezcan los privilegios. Y algunos que ya no predicaban, están predicando. Algunos que ya no cantaban, están cantando. Bendito sea el Señor. Y algunos que ya habían renunciado a ser ujieres, ahora han comenzado nuevamente. Y eso es algo sabio. Concluimos entonces. Número 1, esperemos en ser buenos administradores. Número 2, que la abundancia en la bendición es para ser de bendición y no para acumularla, porque peligro, nos vamos a engordar y llenar de grasa y nos va a pegar un infarto o nos va a pegar un derrame o nos vamos a morir, hermano. Entonces, el excedente de las bendiciones es para ser de bendición. Y que nada nos aparte, amados hermanos, de alabar a Dios, de consagrar al Señor, reconociendo y siendo agradecidos con todas las bendiciones que de Dios hemos recibido. Ojo, no rechacemos nuestros privilegios. Dios les bendiga.